Como parte del estudio que hemos estado llevando de las dispensaciones bíblicas, y ustedes que han estado pendientes de todas las transmisiones, se darán cuenta de que nos hemos enfocado o nos hemos detenido a hablar un poco sobre los eventos que van a tener lugar durante el desarrollo de la semana número 70 que habló el profeta Daniel allá en el libro que él escribió, ¿verdad? Y bueno, ya hemos explicado la primera parte de esta semana, la semana 70, para aquellos que quizás no están en contexto. La semana 70 es otra forma de llamarle a los 7 años de tribulación que están por venir aquí por la tierra. Hemos hablado ya de esos primeros años en las ocasiones anteriores. Hablamos cómo eso corresponde con lo que el Señor Jesús mencionó allá en Mateo capítulo 24, la primera parte de Mateo capítulo 24, donde el Señor habla de todas las cosas que van a acontecer durante la primera parte de la tribulación. Y estuvimos hablando de ese pacto aparente de paz que el anticristo va a hacer con Israel, que ese pacto les va a permitir a ellos tener listo o ya tener funcionando ese tercer templo para cuando llegue este periodo, ¿verdad? Porque es necesario que todo eso ocurra, porque así está escrito aquí en la profecía. Y el día de hoy vamos a continuar desde esa mitad de la semana. Y le voy a pedir a usted que vayamos de nuevo a nuestro texto base, que se encuentra en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 27. Busque ahí en su Biblia Daniel capítulo 9, versículo 27. Ya hemos hablado de lo que está alrededor de ese versículo, pero nuestro punto de partida, nuestro texto base va a ser específicamente ese versículo 27. Aunque es un solo versículo, ese versículo nos describe todo lo que va a acontecer, ¿verdad? Desde una vista macro, pero nos describe todo lo que va a acontecer en esa semana número 70. Y para que podamos tenerlo en mente, vamos a leerlo, si usted lo tiene ahí en su Biblia, Daniel 9:27, dice la palabra del Señor así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, ¿verdad? Esa semana es la semana 70. A la mitad de la semana, ¿qué va a hacer el anticristo o ese príncipe romano que va a venir ahí? ¿Qué va a hacer? Dice: hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué implica eso, hermanos? Que el tercer templo, ¿qué tiene que estar? Ya tiene que estar listo, ¿verdad? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Y qué más dice el profeta? Después, con la muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ese texto tan pequeño, ¿verdad?, nos habla de muchas cosas que van a acontecer durante el desarrollo de esta semana número 70, ¿verdad? Los primeros 3 años y medio son los que la Biblia le llama la tribulación. Los siguientes 3 años y medio, que aquí Daniel los va a señalar con algo que va a acontecer a la mitad, esos siguientes 3 años y medio es lo que nosotros conocemos como la gran tribulación, o a lo que el Señor Jesús le llamó allá en Mateo 24, la gran tribulación. Dice la Escritura ahí que a la mitad de la tribulación, cuando hayan transcurrido esos primeros 3 años y medio, ¿qué es lo que va a hacer el anticristo? Dice ahí, la segunda parte del versículo 27, va a hacer cesar ¿el qué? El sacrificio y la ofrenda. ¿Sabe qué va a acontecer ahí? El anticristo se habrá mostrado al principio como alguien que está a favor o en beneficio de Israel. De hecho, les habrá propuesto un tratado aparente de paz. Ya vimos, si usted recuerda, en las sesiones anteriores explicamos cuál es uno de los problemas por los cuales no se puede construir el tercer templo. Recuerda que hay alrededor de donde están los restos del templo anterior o lo que se le llama el muro de los lamentos. ¿Sabe qué hay alrededor del muro de los lamentos? Mezquitas musulmanas. Y es imposible que tanto que los musulmanes hagan algo ahí como que los judíos intenten hacer algo, porque
es un territorio santo para ambos. Ellos tienen sus mezquitas, los judíos tienen la parte del muro que les corresponde a ellos, y ahí están luchando, ¿verdad? Ahí hay aparente paz, pero dentro de ellos hay una lucha, ¿verdad? Porque todos quieren tener el dominio de esa región. Entonces, para que ese templo pueda haberse o pueda construirse, el anticristo tuvo que haber logrado un tratado aparente de paz que beneficia a Israel. Y en esos primeros años de la tribulación, aparentemente él va a estar a favor de Israel. Aparentemente él va a estar en cierta medida como un protector o alguien que está luchando en favor del pueblo judío. Pero dice la profecía que a la mitad de la semana, cuando hayan transcurrido esos 3 años y medio, el anticristo va a revelar su verdadero rostro, va a revelar sus verdaderas intenciones y lo que hay dentro de él. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar ahí? Ese pacto aparente de paz que se habrá manejado, ¿verdad?, por algún tiempo, se va a romper. El anticristo va a romper ese pacto de paz que tenía con Israel y se va a convertir en su enemigo. Se va a convertir en uno de los principales perseguidores de la nación judía y perseguidor de todo aquel que llegue a creer en el Señor Jesús en ese tiempo de la tribulación. Ya hemos hablado, ¿verdad?, de quiénes van a ser los creyentes gentiles en ese tiempo de la tribulación. Pues el anticristo va a revelar ahí verdaderamente quién es él. Se va a revelar con toda su bravura, se va a revelar con todo su furor en contra de la nación de Israel. ¿Y por qué deducimos que va a hacer todo eso? Mire, porque ese acto que él va a cometer ahí va a ser un acto que va a confrontar directamente al pueblo judío. Y desde ahí también el Señor Jesús va a hablar en Mateo 24 que se va a soltar o se va a desatar un tiempo de persecución cuando el anticristo revele su verdadero rostro. Este individuo, a la mitad de la tribulación, dice ahí Daniel 9:27, que aquella actividad religiosa que el templo ya habrá recuperado, ¿verdad? Ya mencionamos la vez anterior que están listos los judíos y muchas organizaciones internacionales para poder restablecer el sistema de sacrificios, para poder restablecer todo el quehacer del templo tal cual se había hecho en el Antiguo Testamento o antes, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Pues este personaje va a pararse en el templo y va a detener ese sistema de sacrificios. Y no solo eso, ¿sabe? Él va a hacer, bueno, ya vamos a leer aquí en la Escritura qué más va a hacer él para confrontar a los judíos y para confrontar al Dios del cielo. Él va a hacer muchas cosas. Vea, póngale una marca allá al libro de Daniel y vaya conmigo a Mateo capítulo 24. ¿Qué cosas van a acontecer ahí? El anticristo revela su verdadero rostro y veamos qué es lo que dice aquí el Señor Jesús que va a acontecer en ese momento, cuando comience el tiempo de la gran tribulación, a la mitad de la semana 70. Mateo capítulo 24, versículos del 15 al 21. ¿Lo tiene? Si usted quiere saber desde dónde comienza la gran tribulación descrita en Mateo, es a partir del versículo 9. A partir del versículo 9 es la gran tribulación. Los versículos anteriores es la tribulación. Pero nosotros nos vamos a ir al verso 15, porque es el que está relacionado con esta profecía de Daniel. ¿Qué dice el verso 15? Por tanto, dice el Señor Jesús, cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo, hermanos? Para ellos, el templo, ¿verdad? Cuando veáis en el lugar santo, ¿qué cosa dice el Señor? La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. El que lee entienda, ahora usted lo entiende, ¿verdad? Ya sabe que el profeta Daniel ha hablado de eso. Versículo 16, entonces, o sea, cuando suceda eso, esa abominación desoladora, que ya la vamos a explicar, ¿cuál es el consejo que el Señor Jesús le da a su nación, ¿verdad? A los judíos y aún a los creyentes que lleguen a depositar su fe en Jesús en esa época? ¿Qué es lo que va a pasar? Dice, entonces los que estén en Judea, ¿qué deben hacer? Huyan a los montes. ¿Por qué van a huir, hermanos?
porque se va a desatar una tremenda persecución así sin estar encubierta, ¿verdad? Va a ser a todas luces una gran persecución contra los judíos en primer lugar y contra todo aquel que profese creer en el Señor Jesús. Versículo 17, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor? La premura de huir y de escapar en ese momento va a ser tan grande que aquel que quiera regresarse a su casa porque voy a sacar dinero, ¿verdad? Voy a llevarme una botella con agua, voy a sacar cualquier cosa, ese tiempo que pierda en retroceder e ir a su casa, ese tiempo puede costarle la vida ahí. Versículo 18, y el que esté en el campo, ¿qué dice? No vuelva atrás para tomar su capa, porque este es el tiempo de angustia para Jacob. Ahora vea versículo 19, y aquí hay una advertencia, ¿verdad? Para las que estén encintas en ese tiempo. Dice, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué? ¿Sabe por qué el Señor se lamenta de ellas? Bueno, porque las hermanas cuando entran en esa etapa del embarazo, yo le pregunto, ¿puede usted correr 100 metros, hermana? Cuando ya le va a reventar la panza. No, si allá antes andan las hermanas, ¿verdad? Ahí todas dobladas y que tienen que descansar y ese peso, pues estar embarazada en esa época, si usted se preguntaba, ¿van a haber embarazos durante la tribulación? Sí lo van a ver, y ahí van a estar, ¿verdad? Va a haber esa etapa de reproducción también, ahí va a estar, pero dice el Señor, ay de las que estén encinta, porque les va a ser tremendamente difícil poder escaparse. Vea versículo 20, orad pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en días de reposo. El Señor dice, miren, si les toca huir en invierno va a ser difícil. Si en el tiempo que van a huir ustedes es el día de reposo, pues va a ser difícil, porque para los judíos, usted sabe, según la tradición, se cree que un judío en un día de reposo, lo máximo que podría caminar sería 1 kilómetro, para no romper la ley, ¿verdad? Eso es la tradición judía que lo ha establecido, ¿verdad? Pero entonces, si es día de reposo, el judío no va a poder irse muy lejos de los contornos de donde se encuentra. Pues dice el Señor, oren por eso, oren para que su vida no sea en día de reposo. Versículo 21. Y ahí está la parte que también nos interesa. Porque habrá entonces, ¿el qué? Gran tribulación. ¿Ya había tribulación? Sí, que habían guerras, rumores de guerras, habían pestes. Se han desatado anteriormente, hermanos, los sellos de Apocalipsis 6, los 7 sellos de Apocalipsis 6 se han desatado ahí, ¿verdad? Y todas esas plagas que usted ya ha leído, pues han acontecido. Pero ahora, a partir de este evento que el Señor Jesús le llama la abominación desoladora, ya lo vamos a explicar bien, a partir de ahí se desata la persecución. Se desata la lucha directa en contra de Israel en primer lugar, porque el castigo de Dios en la tribulación en primer plano está para Israel, pero también a las naciones gentiles, también va a afectar a los creyentes en el Señor. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, y la podemos comparar con algo que se ha vivido antes, que dice ahí, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lo peor que usted se pueda imaginar de los tiempos van a acontecer ahí. A partir de la mitad de la semana 70 de la que habló el profeta Daniel. Y mire cómo es el Señor, ¿verdad? Obviamente el Señor ha guiado con su Espíritu Santo a Daniel a escribir esto, y el Señor Jesucristo lo está reafirmando aquí en el versículo que leímos, versículo 15. ¿A qué profecía hace referencia el Señor Jesús? A lo que habló el profeta Daniel, dice, ¿verdad? Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que ya les habló el profeta Daniel, entonces entiendan que la gran tribulación, ese tiempo de persecución, ¿verdad? Y de sufrimiento, y que se va a incrementar aún más, ha comenzado. El Señor está asociando esto con lo que Daniel dijo. Ahora, entendamos esto. ¿Qué es eso de la abominación desoladora? Usted quizás lo habrá escuchado, ¿verdad? Y de hecho lo acabamos de leer. La abominación desoladora que menciona el Señor Jesús ahí en el versículo 15 es una profecía de doble cumplimiento. Grábese eso. La abominación desoladora es una profecía que tiene 2 cumplimientos. Usted, cuando estudia la profecía bíblica, se va a dar cuenta
que a veces el Señor les revela a los profetas cosas que van a acontecer en el futuro inmediato. O sea, que todavía ellos lo van a ver, ¿verdad? O quizás van a estar conscientes de que está aconteciendo esa profecía, pero también a veces esa misma profecía, el Señor la está viendo más lejos todavía, y el cumplimiento total de la profecía va a ocurrir quizás cientos de años después. Esto de la abominación desoladora es una profecía que se cumple de dos maneras. Se va a cumplir ahí en el año 168 antes de Cristo. Según los historiadores, esto ocurrió el 25 de diciembre del año 168 antes de Cristo, cuando Antíoco IV, o mejor conocido o apodado como Antíoco Epífanes. ¿Sabe qué significa Epífanes? Es el ilustre, ¿verdad? Así se había puesto a él el nombre. Este Antíoco IV o Antíoco Epífanes, que era un perverso rey sirio, sabe que habían conquistado Jerusalén, y este señor o este rey entró al templo judío. Dice la historia que él entró y puso dentro del templo, dentro del lugar santo, lugar donde adoran al Señor, en ese lugar santo, ¿verdad?, donde Dios había puesto muchas restricciones en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, y usted ya las conoce. Este rey profano entró ahí, levantó una estatua o puso una estatua de un falso Dios en el templo, y no solo eso, ¿sabe? Usted recuerda cuál era uno de los animales que Dios había prohibido para los judíos, que era considerado inmundo, que ni siquiera lo podían criar ellos, pero no los podían tener contacto con él. Eran los cerdos. Los cerdos son animales tremendamente inmundos para ellos, ¿verdad? No van a comer chicharrones, aunque a nosotros nos guste tanto, ¿verdad? Los judíos no lo van a hacer, ni los van a criar, ¿verdad? Eso pagaban a otros que lo hicieran, pero no lo hacían ellos. Aunque las granjas fueran de ellos, no los criaban ellos, porque eran inmundos. Pues este rey Antíoco Epífanes, aparte de poner esa estatua, dice la historia que él sacrificó una cerda en el templo de Dios. ¿Qué animal había pedido Dios que se sacrificara? Un cordero sin mancha, sin defecto, ¿verdad? Que es una representación de lo que iba a venir a hacer el Señor Jesús. Y el Señor ponía muchas condiciones para el animal, ¿verdad?, para que se sacrificara. Pero este rey va a sacrificar una cerda. Va a profanar. Eso es contaminar por completo el templo, el lugar, la casa de Dios para los judíos, ahí el lugar más importante para ellos. Y estaba leyendo a otros historiadores que dicen que no solo sacrificó la cerda. ¿Sabe qué hizo él? Los jugos del cerdo, lo que salía del cerdo, lo echó sobre los pergaminos, sobre la palabra del Señor. Fue una profanación completa de ese lugar, que ocurrió allá en el año 168 antes de Cristo. Fruto de eso, hermanos, es que ocurre aquella rebelión de los famosos macabeos. Usted puede leer eso, no está aquí en la Biblia, ¿verdad? Eso está en esos libros apócrifos, ahí en los libros de Macabeos. Esa rebelión, al ver ellos toda esta profanación del templo y toda esta abominación, ¿verdad? Porque lo que estaba haciendo ese rey ahí era una abominación. ¿Qué es una abominación, hermanos? Una abominación es algo que causa disgusto o que repugna a Dios. Es algo que provoca vómito. Esa acción para los judíos era una abominación. Era algo que les repugnaba lo que ese hombre había hecho. Pues el primer cumplimiento de esa profecía fue ahí, cuando Antíoco Epífanes hizo ese sacrificio en el templo, ahí, y profanó el templo, ¿verdad? El primer cumplimiento de la profecía. Ahora, esa profecía va más allá de lo que Antíoco hizo en esa época. Esa profecía está hablando también de lo que el anticristo, la bestia, ¿verdad?, el inicuo, aquel que viene por obra de Satanás, ese personaje va a hacer en el templo de Dios. Ese personaje se va a levantar, va a detener los sacrificios, porque es lo que dice Daniel 9:27. Detiene el sistema de sacrificios que ya estaba restablecido, se mete al templo, levanta una imagen idólatra que probablemente, esto no lo dice la Biblia, probablemente sea, hermano, una escultura de sí mismo. ¿Y usted cree que no hay personas en el mundo que levantan esculturas de sí mismos para que la gente les rinda honor? ¿Sabe que sí?
Si usted tiene curiosidad, por ahí puede busque los documentales de DW, que es una cadena de televisión en cuanto a Corea del Norte. Se va a dar cuenta que ese señor, ese es como que fuera un emperador ahí, ¿verdad? Ha levantado estatuas de él y sabe qué tiene que hacer la gente cada vez que pasa frente de las estatuas. Si usted va en carro, la ley dice que tiene que frenar y tiene que bajar la velocidad en reverencia a la estatua. Y si va caminando a él, caminando por donde está la estatua, todas las personas están obligadas a hacer esto. Una venia delante de la estatua. Eso ocurre en tiempos de hoy, hermanos. Ante una estatua. Por eso este hombre se va a meter al templo, va a paralizar el sistema de sacrificio, va a levantar una estatua, probablemente de sí mismo, y va a exigir que se le adore como si él fuese Dios. Vamos a Tesalonicenses, vamos a cotejar estos pasajes porque así usted va a poder trazar una línea de relación entre lo que dijo Jesús, lo que dijo Daniel, lo que dijo Pablo y lo que dijo Juan. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Pablo, sabe que Pablo, Dios le reveló esto que va a acontecer, esta abominación desoladora. Esta abominación es un ser humano que se levanta en el templo, levanta una estatua y dice: yo soy Dios, adórenme como Dios. Y eso el Señor se lo reveló a Pablo. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos del 3 al 4. ¿Lo tiene? Yo espero que los hermanos en casa estén utilizando su Biblia, ¿verdad? A veces es más cómodo ver el celular, pero lo mejor es que usted use su Biblia. Y algunos la andan digital, está bien, ¿verdad? Pero el contacto con la Biblia física, ¿verdad? No sé qué tiene, no es mágico, hermanos, pero hay algo distinto a tener contacto con una Biblia física. Dice versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del anticristo y todo eso que Pablo ha hablado antes, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4, ¿qué va a hacer este hijo de perdición o este anticristo? ¿Qué dice? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, y aquí está la abominación desoladora. ¿Qué es lo que va a hacer él? Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es el doble cumplimiento de la abominación desoladora. Es decir, que un ser humano, producto de Satanás, ¿verdad? Que su venida es producto de Satanás, se pare en el templo y diga: yo soy Dios, adórenme. ¿Y usted cree que la gente no lo va a hacer? Hermano, quien no lo haga va a perder su vida y va a ser castigado y torturado. Y este hombre se le ha dado el poder para engañar a aquel que rechazó la verdad de Cristo en esta época. Va a terminar adorando a este hombre durante la gran tribulación. Dice, ¿sabe que esto también Dios se lo reveló a Juan allá en Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 13, los versículos del 11 al 15. Vamos a Apocalipsis, para que vea cómo la Biblia se explica a sí misma y cómo Dios puede relacionar, ¿verdad?, lo que dijo Daniel, lo que el mismo Señor Jesús dijo, lo que se le reveló a Pablo y lo que se revela a Juan. Todos hablan exactamente de lo mismo. Esa sección del versículo 11 en adelante nos va a hablar del ministerio del falso profeta. Usted sabe que hay una trilogía satánica ahí. Está Satanás, está la bestia o el anticristo y está el falso profeta. Una imitación de la Trinidad de Dios, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aquí hay una imitación. Satanás, el anticristo y el falso profeta. Pues esta parte nos va a hablar del ministerio del falso profeta. Vea lo que va a hacer este falso profeta, versículo 11. Después vi otra bestia que subía ¿de dónde dice? De la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, a apariencia de bondad, pero que hablaba como dragón, ¿verdad? Ahí está la influencia de Satanás, versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Toda la autoridad del anticristo la tiene él. ¿Y qué dice? Y hace que la tierra y los moradores de ella, ¿qué hagan? Adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Eso ya lo vimos con el hermano Esteban. Versículo 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se les
se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra, ¿qué les manda a la gente? Que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió, mire qué se le permite hacer a este falso profeta, infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Está hablando de levantar esa estatua, ¿verdad? De rendirle adoración a este hombre. El falso profeta es el promotor de campaña del anticristo. Es el líder religioso que va a decir, ahí está el hombre, ¿verdad? Lo que este hombre se merece es que le adoren, y lo van a adorar así, ¿verdad? Y la gente va a seguir ese engaño, porque Dios ha permitido eso. Dios ha permitido que la gente reciba lo que merece ahí. A veces uno dice, yo no entiendo por qué esta gente vive engañada, ¿verdad? No entiendo por qué, dice uno, pero sabe que a veces tenemos lo que merecemos. Ninguno de nosotros, hermano, ninguno de nosotros, por cualquier concepto bueno que tengamos de nosotros mismos, ninguno de nosotros merece que Dios nos haya mostrado la verdad del Evangelio. Dios lo ha hecho por su misericordia, por su gracia, y es el mismo Dios quien nos ha permitido creer a nosotros, nos ha convencido con el Espíritu Santo. Pues estas personas aquí van a ser engañadas, dice ahí. Y dice, quizás usted no le da curiosidad ese versículo 15. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a acontecerle a esta imagen de la bestia? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el falso profeta? Dice ahí. Le va a dar aliento a la imagen, ¿verdad? Algunos hablan que es una escultura, una estatua, pero quizás aquí es donde los detractores de la Biblia dicen, ajá, eso es ciencia ficción, dicen, ¿sabe? ¿Cómo cree usted que una estatua de un fulano de tal se va a tomar vida y va a hablar y se va a mover? Eso es imposible, dicen, humanamente, ¿verdad? Nosotros, hermanos, creemos lo que dice la Escritura, amén. Y sabemos que Dios le va a permitir a este personaje hacer señales engañosas. Probablemente puede ser un milagro sobrenatural, pero que no provenga de Dios. Proviene de Satanás para engañar a la gente, para atemorizar a la gente. Pero yo estaba pensando esto, ¿sabe? Y quería contarle, ¿sabía usted que ya en nuestra época y hace varios años atrás ya existen imágenes que hablan? ¿Sabía usted que ya existen imágenes que hablan? Quizás algunos de ustedes piensen, el hermano está hablando de la televisión, ¿verdad? La televisión es una imagen, se proyecta una imagen y se escucha, ¿verdad? Hay sonido, se puede ver, es una imagen que habla. Pero no me refiero a la televisión, fíjese. Hace algún tiempo el Señor nos dio la oportunidad de llegar al aeropuerto de Heathrow, en Londres. Cuando usted llega a ese aeropuerto, usted camina y llega a una sección donde usted espera encontrar generalmente personas que le den información de hacia dónde tiene que ir, dónde tiene que buscar sus maletas y cosas así. Pero ¿sabe con qué nos topamos nosotros ahí? Nos topamos con un holograma de tamaño real. Un holograma de tamaño real donde había una chica con todas las facciones y movimientos de una persona, es decir, una imagen, ¿verdad?, de tamaño real que era capaz de hablar y de expresar gestos y movimientos, y usted le decía, quiero que me hables en español, le ponía usted. Y la persona, el holograma, le hablaba en español y le decía, vaya para acá, para allá. Eso es posible, hermanos. La tecnología de hoy es capaz ya de poder proyectar o de poder crear una imagen que pueda interactuar con las personas y que pueda percibir cosas de su alrededor de tal forma que podría ser posible. Yo no le estoy diciendo que así va a ser. Hay los que se queden a la tribulación que averigüen, ¿verdad? Que averigüen cómo fue esta imagen o no, pero yo le digo que la tecnología de hoy ya lo puede hacer, ya puede crear una imagen que hable y que vea si usted le rinde culto o no, y que si usted no le rinde culto, la misma imagen diga, este no está rindiendo culto, mátenlo, o que lo lleven preso. Ya es posible hacerlo a través de la tecnología. Le digo, Dios es soberano. Esto podría ser algo sobrenatural, como un milagro también, una estatua podría ser que hablase, pero dice ahí que este personaje va a exigir que se le adore. El falso profeta va a exigir que le adoren a la bestia, y de eso trata esa abominación desoladora, hermanos. Trata de ese hombre
destapando, ¿verdad?, sus verdaderas intenciones y diciendo: yo soy su Dios. Y las personas que vivan en esa época, la mayoría de personas, van a preferir adorar al anticristo y rendirse a todo su sistema de adoración, a la marca de la bestia y todo lo que va a acontecer ahí, antes que sufrir o padecer por la verdad de Jesucristo. Por eso, si usted en esta época todavía no está seguro que su fe está puesta totalmente en Jesucristo y en lo que Él hizo por usted en la cruz, usted tiene el tiempo para hacerlo. Porque si usted ha estado siendo expuesto a la verdad, usted escucha las predicaciones, quizás algunos se han congregado años aquí, han venido porque su familia, quizás su mamá y su papá eran cristianos y usted cree que porque ellos son cristianos usted también es cristiano y tiene una tradición evangélica, pero ocurre el rapto y usted no ha definido su fe en Jesús, usted se queda. Y no crea, hermanos, que usted va a ser tan inteligente y va a decir: yo ya conocía la verdad, entonces voy a ir a buscar la verdad. Usted ha tenido todo este tiempo donde Dios ha sido paciente, donde Dios le expone su palabra y le dice: la verdad está en mi Hijo, y a usted le ha valido un comino. Pues entonces no espere poner la fe en el Señor en esa época. ¿Quiénes se van a salvar en esa época? Probablemente, y eso es lo que yo entiendo a la luz de la Biblia, probablemente aquellos que no tuvieron oportunidad ahorita de escuchar el Evangelio y que sí lo van a escuchar durante la tribulación y van a ser capaces de demostrar esa fe al punto de no sucumbir ante todas estas amenazas y sufrimientos que el anticristo y que los juicios de Dios van a traer sobre la tierra. No juegue con su salvación. A los jóvenes tienen que definirse si verdaderamente es Jesús su Salvador, es Jesús su Rey. Eso se define hoy. No espere a ver para creer, así se va a quedar usted. Ver para creer, sí, va a ver y no va a creer. Porque Dios va a enviar un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Por qué tanta gente va a creer al anticristo? Porque han rechazado al Señor antes. Han rechazado al Señor. Ahora, regresemos a Daniel capítulo 9. Daniel 9:27, veamos la siguiente parte. Esa es la abominación desoladora, ¿verdad? La persecución se ha desatado, pero vea qué más dice Daniel. Después de que haga cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿qué más va a hacer? Después, con la muchedumbre de abominaciones, ¿verdad?, una infinidad de cosas que va a hacer él en contra de Dios y de su pueblo, vendrá el desolador, y ese tiempo va a ser un tiempo difícil, ¿verdad?, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El desolador ahí es el anticristo, hermano. Él se va a desatar con todo en esa época, toda la muchedumbre de abominaciones, ¿verdad?, todo lo que a él se le ocurra. Y los juicios que Dios ya ha establecido se van a desatar durante la última mitad de la semana 70. Mira, la persecución se va a extender contra los judíos, contra los creyentes. Esto va a llegar a ser tan grave que el mismo Señor Jesús, esto no, si quiere lo busque en su casa, en Mateo 24:22, usted ha leído que dice que el Señor va a cortar los días a causa de ¿qué? De los escogidos, porque si no nadie será salvo. Ahí salvo es que nadie va a sobrevivir. Esta persecución y esto que va a pasar a la mitad de la tribulación es tan grave que sabe que Dios en su misericordia va a tener que hacer un milagro de acortar el tiempo de luz del día. Eso es lo que está diciendo ahí, porque el tiempo de la tribulación no puede acortarse, porque ya los profetas lo dijeron, Dios ya lo dijo, 7 años, ya Dios lo dijo, no puede acortarlo, pero Dios va a acortar el tiempo de luz de día para que la gente tenga más noche, ¿verdad? O las noches sean más largas y sea más fácil escapar o esconderse o andar huyendo. Porque le pregunto, ¿en qué momento del día es más fácil escapar o huir? ¿Cuando hay luz de sol o cuando está de noche? Cuando está de noche, ¿verdad? Usted ve que en las películas todos los presos ¿a qué hora se fugan? En la noche, ¿verdad? Cuando está oscuro, cuando es más difícil que los vean. Pues Dios va a hacer un milagro ahí, va a cortar la luz del día, porque esto va a ser tan grave, ¿verdad? Va a ser tan grave. Durante la tribulación van a tener lugar en la gran tribulación van a tener lugar estos otros acontecimientos. Mire, tal vez puede apreciar usted el diagrama que tenemos en pantalla. La primera parte de la tribulación ha pasado, los 7 sellos se han abierto, lo que está en Apocalipsis 6. El pacto de paz, la reconstrucción del templo, ¿verdad? A la mitad de la semana
acontece la abominación desoladora, el personaje el inicuo, va a revelarse tal cual es él, y va a decir que él es Dios, se desata la persecución y todo eso. Aquí, hermanos, va a acontecer. Usted ha leído allá en Apocalipsis sobre la marca de la bestia. ¿Ha leído usted eso? Apocalipsis 13, versículos del 16 al 18. Ese sistema de identificación va a ser obligatorio para que una persona no pueda hacer ningún tipo de transacción económica si no se ha identificado con el anticristo. Algunos, dice la Biblia, que puede ser una marca en la mano o en la frente. Algunos hablan de otros tipos de marcas. No lo sabemos, ¿verdad? ¿Cómo va a ser exactamente eso? Pero sí va a ser un sistema que no va a permitir hacer ningún tipo de transacción económica, ni comprarle pan al vendedor de pan va a poder usted. Si no se ha identificado y no ha dicho yo soy propiedad del anticristo. Eso va a acontecer ahí. ¿Sabe qué más va a acontecer? Los juicios de las 7 trompetas. Usted ha visto, cuando usted analiza los sellos, las trompetas y las copas, usted va a ver que la gravedad o la intensidad de los juicios va subiendo. Los juicios de los sellos son menos graves que los juicios de las trompetas. Y los de las trompetas son menos graves que los de las copas. La intensidad del castigo de Dios va subiendo. Los juicios más graves van a ser desatados después de la mitad de la tribulación. Usted puede leer eso en Apocalipsis capítulo 8, 9 y luego se salta al capítulo 11. ¿Sabe qué más va a acontecer aquí? Los juicios de las 7 copas de la ira de Dios. Léalos usted, Apocalipsis capítulo 15 y capítulo 16. Todo eso le espera a este mundo, hermano. Todo eso está por acontecer. Y el reto para usted es que usted esté seguro, hermano. Esté seguro que solamente Jesús es su esperanza de salvación. Muchos de nosotros a veces estamos confiando en la tradición evangélica para ser salvos. Yo me preocupo cuando le preguntamos a alguien, mire, ¿y usted cuándo creyó en el Señor? No, yo me bauticé cuando... Yo no le estoy preguntando cuándo se bautizó. Hermano, ¿se puede bautizar un incrédulo? Sí. Muchos incrédulos se han bautizado. ¿Y por eso van a ir al cielo? No. Va a ir al cielo quien ha definido su situación con Dios y le ha dicho, Dios, tú tienes razón. Tú eres justo, yo soy pecador, Cristo murió por mí, quien tenía que pagar en la cruz soy yo, no Cristo, yo no merezco nada de ti, pero gracias a Jesús y a lo que Él hizo, ahora yo puedo entrar por gracia delante de tu presencia. Usted tiene que tener claro esa parte. Todos esos juicios van a acontecer y eso va a terminar, o lo que va a marcar el fin de la semana 70, va a ser la aparición gloriosa, la aparición corporal y visible del Señor Jesús en los aires, y va a poner su pie aquí en tierra, y el Señor va a venir y va a dar su justo juicio, ¿verdad?, contra esos que se levantan contra Él. Dice Daniel 9:27 al final, la última parte dice, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Sabe qué está determinado sobre el desolador? ¿Sabe qué es lo que Dios tiene determinado sobre el desolador? O sea, que Dios ya lo tiene establecido. Es que ese personaje vaya a parar al lago de fuego. Eso es lo que Dios tiene listo ahí, ¿verdad? Dios, el Señor Jesús va a aparecer como el verdadero Mesías, ¿verdad? Va a derrotar a este personaje y a todas esas naciones que lo apoyen en la batalla de Armagedón, en capítulo 19 de Apocalipsis. Usted puede leer esa batalla, ¿verdad?, donde ellos ingenuamente creen que pueden vencer al Cordero. No, hermano, nadie puede pararse delante de Cristo y poder ganarle. Y el final para este personaje, usted lo puede leer ahí en Apocalipsis 19:20. Si quiere, leámoslo en pantalla para que no vaya a buscarlo. Dice, versículo 20, y la bestia, esto es después de la batalla de Armagedón, ¿qué dice? Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, ese promotor religioso que anda con él, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. ¿Y cuál es el destino de estos personajes? Estos dos fueron lanzados vivos, ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre. ¿Cuál es el destino para este personaje? El lago de fuego
y azufre. ¿Para quiénes tiene preparado Dios eso? Sabe que dice la Biblia que lo tiene preparado para Satanás y sus ángeles, pero también para aquellos que se vayan de esta vida o que Cristo venga y no hayan resuelto esa situación con Él y no hayan puesto su fe en la persona y obra de Jesucristo. Yo quiero terminar con este pensamiento. Miren, el mundo nos hace creer a nosotros y Satanás nos hace creer que Dios está en una lucha mano a mano con el mal, que Dios está en una lucha del 50 y 50 con el mal. Hermano, eso no es cierto. Esa es una mentira satánica. Cristo ya ha vencido. Al final, el Señor es el que vence, hermano. ¿Quiere ser usted parte de los vencedores? Ponga su fe en la persona de Jesucristo y usted habrá vencido. Tal vez no aquí en la tierra, pero sí habrá vencido y podrá obtener esa corona celestial y podrá estar delante de la presencia del Señor, no por quien es usted, sino por lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que nos motive a nosotros a estar agradecidos por la grandeza tuya, por el amor tuyo, para que reconozcamos que somos inmerecedores y que el ver, Señor, esto que tú nos has guardado para el futuro y eso tan terrible que viene en la tierra y ver cómo nos vas a librar por tu Hijo Jesucristo, sea el motivo para que nosotros podamos vivir de tal manera que tú te sientas agradado, que la iglesia pueda corresponder, Señor, a lo que tú has hecho por medio de corazones dispuestos, por medio de corazones listos para servir, para amar, para llevar el evangelio a otros, Señor. Que ese sea el sentir en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.